parece que es un caso típico, lamentablemente, de gatillo fácil. En primer lugar, como abolicionista me solidarizo, por supuesto, con las víctimas. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es pensar en las víctimas. Y por otro lado, me parece que lo que más me llama la atención del caso, lamentablemente, más allá del dolor que pueda sentir por la muerte de la persona, es la injerencia indudable del Poder Ejecutivo sobre el juez, que según los medios de comunicación hasta han llegado a hablar por teléfono con el juez para decirle que el Poder Ejecutivo está a disposición del Poder Judicial, lo cual sí me parece una injerencia directa, digamos, del Poder Ejecutivo y una presión inadmisible en un Estado de Derecho, lo cual demuestra que ese Estado de Derecho está en crisis. Es decir, esto diría yo que para mí está muy mal que el presidente reciba de la manera que lo hace a un policía, lo puede hacer, pero no orquestar toda una, digamos, una operación de prensa, digamos, ¿para qué? En realidad lo que se está haciendo es bajar un discurso de política de mano dura, reflejo de las políticas neoliberales, por supuesto, que son muy peligrosas en Latinoamérica. Por lo tanto, considero que esa injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es inadmisible. ¿Y las víctimas? La víctima, ¿no? El que recibió 10 puñaladas. Sí. No, lo primero, que para corregir un poquito, el liberalismo es el que inventó los derechos humanos, así que difícilmente el gatillo fácil o esas cosas tengan que ver con el liberalismo. A ver, yo quiero hacer 2 puntos. El primero tiene que ver con la definición de neoliberalismo, que es una burrada, porque liberalismo viene de libertad, entonces no hay nueva libertad o vieja libertad. O sea, liberalismo, ¿hay libertad o no hay libertad? Primer punto, y muy bien el punto que levanta Gaby, en el sentido de el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual, digamos, esto, digamos, los tigres, esas cosas, solamente está avalada la respuesta ante la violencia. Como ser Primer humano. punto. Segundo punto, y me parece muy importante porque vos, Santiago, diste en el punto cuando arrancaste. Dice, vos dijiste, acá en Cuba, digamos, en Estados Unidos, esto se resolvió. Sí, acá digamos, no, ¿eh? acá Sí, no. no, acá no. No, El único lugar del mundo. No, acá sí. dije acá. Sí. Y ese es un punto muy interesante. Te voy a contar el caso de Nueva York, que fue emblemático para todo el mundo. Gary Becker, Premio Nobel de Economía de 1992, cuando vivía en Nueva York, en los 60s, se empezaron a aplicar estas teorías abolicionistas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gary Becker? Dijo, mirá, acá hay una cuestión de costos-beneficios. Si vos le bajás el costo a los delincuentes por delinquir, va a haber más delincuencia. El resultado que fue que la ciudad de Nueva York se volvió literalmente un infierno. Literalmente. Cuando vino Rudolph Giuliani, aplicó, bajo el nombre del principio de las ventanas rotas, lo que fue la teoría de Gary Becker. Hoy Nueva York es un Edén, ¿sí? Es el paraíso. Con lo cual, es decir, al margen de la teoría que pueda adherir uno o la otra, ¿sabes qué? Los datos hablan por sí solos. El abolicionismo lo que genera es más delincuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ponen del lado de los delincuentes, le bajan tanto el costo que le hacen tan rentable, ¿sí?, la actividad delictiva, que es una orgía de sangre. Entonces, digamos, o sea, es muy interesante cuando aparecen estas situaciones, ver a señores como el que está acá, digamos que es un prodelincuente y es un generador de sangre en la sociedad y además miente respecto al liberalismo. Sí, de ninguna manera voy a admitir, digamos, y lo tomo como algo personal, semejantes críticas destructivas. Me parece que, digamos, por un lado no lo tengo que tomar. No, estoy hablando, ¿eh? No te interrumpí. No te interrumpí. Estás a favor de los asesinos. No te interrumpí. No estoy a favor de los asesinos. No, claro. El abolicionismo, si me dejas hablar o veo que no, bueno, tomá la palabra otra vez. Adelante, por favor. El abolicionismo de ninguna manera defiende al delincuente como lo considera el señor que defiende una idea, digamos, que se denomina neoliberalismo o liberalismo, que justamente es el sistema penal el que genera inseguridad. No es el abolicionismo el que genera inseguridad. De hecho, el abolicionismo no está vigente, es una posición minoritaria en la doctrina. De modo que el que genera inseguridad es el mismo sistema penal que ese que genera reproducción de la violencia criminal. De hecho, en Argentina hay más o menos 80.000 presos y más del 60% no tiene condena. Y las víctimas de esos 80.000 personas que están... el Estado no las atiende. Justamente lo que propone el abolicionismo es hacer un equilibrio como para lograr un sistema de reparación para las víctimas y, en definitiva, digamos, yo especialmente defiendo
políticas alternativas, defiendo prácticas restaurativas, que son otras formas de resolver el conflicto que no es con la prisión. De ninguna manera nosotros queremos sangre, eso lo niego categóricamente, eso es un error, es una falacia, y el abolicionismo evidentemente no conoce las teorías y no es el momento adecuado como para, al menos por la cantidad de tiempo que tenemos, en hacer un desarrollo. Pero desde ya me parece que el abolicionismo se puede llegar a decir que es la extinción de la cultura represiva. Justamente esa cultura represiva es la que, digamos, está asomándose en Argentina. De hecho, hay un asesinato por ejemplo, en Neuquén, matan a una persona, a Nahuel, por la espalda, y todavía se sigue discutiendo si es eso, incluso exceso de legítima defensa. Pero perdón, conocemos los resultados del abolicionismo. El abolicionismo de ninguna manera defiende conocemos los resultados del abolicionismo. El abolicionismo, en definitiva, de ninguna manera defiende a los delincuentes. Lo que propone el abolicionismo son políticas sociales, políticas alternativas que van en contra, por supuesto, de las políticas y los discursos de la mano dura que son generados, por supuesto, por las políticas neoliberales, especialmente en América Latina. A ver, a mí me parece que hay un punto interesante. Lo primero, la poca capacidad de learning que tiene el señor acá, que repite neoliberalismo, a pesar de explicarle que está mal eso. Pero al margen de eso, yo voy a ir a este punto. Suponete que a mí se me ocurre hacer una teoría de lo más linda, de lo más formidable, pero que implica, ¿sí?, que los elefantes son de color rosa y verde y flotan. Puede ser muy linda, sí, puede tener un sustento muy divertido, lo que quieras, pero empíricamente es una estupidez. Concretamente, donde se aplicaron estas ideas de vuelta fue en Nueva York en los años 60. Terminó siendo un desastre, era la ciudad más peligrosa del mundo. Al señor, obviamente, no le va a gustar Gary Becker porque hace análisis de costo y beneficio y todas las cosas que él propone implica bajarle el costo a la delincuente, con lo cual, como están diciendo, digamos, varios acá, la gente responde a los incentivos, por ende hay más delincuencia. Y el caso argentino es emblemático, cómo explotó la cantidad de delincuencia a partir de que vino el rey de los abolicionistas y estuvo en la Corte Suprema, que es el señor Zaffaroni. Sí, pero digamos, al margen de todo eso, la evidencia empírica que te dice que esto es un desastre, que esto no funciona, ¿sí? Y la verdad que, ¿hubo algo que funcionó? Sí. El principio, las ventanas rotas de Giuliani en Nueva York. Digamos, hoy es la ciudad más segura del mundo. ¿Sabes qué? Mucha teoría, esto, el otro, la de él, la del otro, pero ¿sabes qué? ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que la gente responde a los incentivos. Y si vos le bajás el costo a los delincuentes y delinquir es un jolgorio, va a haber más delincuencia. Le guste o no, digamos, al señor abolicionista. A ver, por favor, sí. El tema de los incentivos y de los castigos, los costos asociados con delinquir es clave. Los abolicionistas, yo creo que tienen un problema que queda en evidencia, viven de espaldas a los datos y a la realidad. Cuando, por ejemplo, dice, somos una minoría, yo hago un paralelo con el mundo de los economistas, que es el que conozco. Dicen, no, las universidades son todas liberales, son todos clásicos. Ah, pero todos los que salen de las universidades se autoproclaman keynesianos. Todos los ministros de Economía se autoproclaman keynesianos. Bueno, acá tenemos una sociedad donde yo, mirando desde dentro de la sociedad, veo jueces en lo penal que tienen un sesgo que veo que es abolicionista. Y la sociedad, en muchos casos, cuando se sienta a dialogar, está a favor de bajar los costos de delinquir. Está a favor de que los incentivos vayan en el sentido incorrecto. Entonces, el resultado social va a ser el contrario al buscado. Ese es un punto crucial. No, que la sociedad quiere que sea punible, la sociedad le reclama la justicia. ¿Sabes qué hizo este juez mismo, Velázquez, además de embargar al policía por 400.000 pesos y imputarlo al otro delincuente, al cómplice? Pues saben que eran dos, uno de 15 y el de 18 que muere. Al de 15 finalmente lo apresan. ¿Y el juez qué hizo? ¿Lo liberó? O sea, a ver, eso no, lo veía Alfredo, el señor le daba un premio y le felicitaba, le ponía a buscar y todo. No, regaló un pasaje a Miami. Claro, por eso le daba un premio, él le daba un premio. Ponía a Cucarda. Sí, dale, vos felicitá a los chorros, dale que vos estás del lado de los chorros, está clarísimo. Te voy a admitir esa falta de respeto hacia mi persona. No, yo no te falta de respeto, yo hablo de la evidencia empírica. Para mí, claro, los datos hablan por sí solos, te condenan los datos. Lo de Julián es una falacia, es una mentira del neoliberalismo. Claro, justo está a favor de los datos. A Giuliani lo avalan los datos, a vos te condenan. ¿Qué vas a decir de Giuliani? Obvio, vas a hablar peste. El señor tiene información falsa, lo de Julián es una falacia. No es exacto
que se eliminó el problema de la delincuencia o la seguridad, Andá de a la Nueva forma York, como lo parece que no la dice pisaste nunca. el señor. No pisó nunca Nueva York, señor. Giuliani sostenía una bandera que se denominaba tolerancia cero, que tampoco era tolerancia cero, porque también eso es una falacia, sino que estaba respaldado por una política de empleo, una política social importante, y no digo que todo eso resuelve todos los problemas, pero al menos se implementó en la época en la que habla una política social importante, no una política criminal es todo mentira. represiva. Por eso es que Está Giuliani, mintiendo, y por eso es que Giuliani la después tenía contestá por fácil. eso tienen razón. Yo no digo que A está ver. mintiendo, me parece que él habló de capacidad hacia mí, yo hablo de capacidad hacia él, que le falta capacidad para tener datos concretos y no venir a dar datos falsos con tal de defender el Andá a pisar Nueva York y te vas a dar cuenta. con tal Por de eso defender alcanza y el sobra. neoliberalismo. Me parece que el señor, al defender el liberalismo a ultranza, lo que está defendiendo son políticas represivas, políticas de mano dura, y estamos asomándonos en América Latina y especialmente en Argentina a una cultura represiva incipiente mucho más peligrosa de lo que pensábamos. Es decir, el solo hecho de que veamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a operativos policiales como por ejemplo de cuidado del ciudadano, en donde paran a cualquier persona por portación de cara, me parece que lo que está sosteniendo el señor es una falacia. Eso de Giuliani es algo absolutamente inexacto. No, las estadísticas dicen absolutamente otra cosa, y me parece que lo que tenemos que también dejar aclarado acá es hablar de la necesidad de políticas sociales, es decir, hablar del conflicto de fondo, hablar de la necesidad de contención, hablar de, de que no es posible ver a un presidente hablando por teléfono, no él, sino sus intermediarios con un juez, para decirle que está a disposición, Pero lo tiene para decirle que comprobado tiene eso. Ahora, todas No, las con el personas juez. que, digamos, están en infracción ante la ley, tienen un abogado particular o defensor oficial. ¿Qué necesidad tiene el Poder Ejecutivo de ofrecerle más abogados si ya los tiene? Es decir, digamos, la persona tiene la posibilidad de defenderse, lo hizo. Entonces me parece que lo que se hizo fue un montaje publicitario, por supuesto, típico del liberalismo, con tal de defender una política de mano dura y bajar un mensaje a los otros policías. Vos decís que el Muy fascismo peligroso, nunca hizo muy propaganda. peligroso. Sí, Muy Santiago, peligroso. parece que Santiago, porque es muy interesante, digamos, la mentira que dice. Un minuto, Milei, tranquilo, sí. Ahora, está bien, la política permea todo. ¿Usted cree que el gobierno anterior tenía una mejor política de seguridad que este? Yo no creo eso. A mí me Pero parece si lo está a mí- diciendo. yo lo que no, Que ahora empeoramos, lo que, dice no, lo que usted. hablo Si es del usted poder dice que punitivo. empeoramos, antes estábamos mejor. Yo lo que hablo es del poder punitivo, digamos la Pero población. antes estábamos mejor. La abstracción es muy No sé interesante si para estábamos la mejor universidad. o peor. A mí lo que me parece es que acá en este momento se está sosteniendo Se está una peor. política. No, se Estamos está peor. sosteniendo, no digo si están, no sé quién para decir si estamos mejor o peor. ¿Y a quién le voy a preguntar si usted habla? me parece ¿Está peor que se o está está bajando. Aparte él sabe de datos, no Me es que sabe de parece datos, que él te se lo está tiene que bajando. contestar. Chicos, Me con parece respeto. que se está bajando, en vez de una política social, una política criminal de ¿Pero mano estamos dura mejor o por estamos medio de un peor? discurso. ¿Estamos mejor o peor? Y bueno, está el liberalismo, o sea que estamos peor, por supuesto. Ahí está. Santiago, Sí, ¿puedo decir algo, Santiago? Sí, dame un dato. A ver, para que vean la mentira que está diciendo el señor, propongo a los televidentes que vayan y vean. Ahora no. No, ahora no, después del programa. Que vayan a ver una película que se llamaba Cobra, Sí. de Sylvester Stallone. Stallone, sí. Arranca la película con las estadísticas criminológicas de la ciudad de Nueva York con el resultado del abolicionismo. Y que se miren cuáles son los resultados de hoy de Nueva York después de la política de Giuliani. Los datos te condenan. Te condenan ¿Qué como datos? todo. ¿Tenés datos como falsos? todo salame que ¿Tenés adhiere a datos esas falsos? ideas de Ningún la salame. No te voy a izquierda. admitir de Dale. ninguna manera semejante Sí, barbaridad. dale. Vos No estás me dando permita datos nada, falsos. los datos me lo Me permiten. estás dando Sí, datos con respeto, falsos. con Sí, son muy falsos. A ver, sí, Son Santiago, muy totalmente. fáciles. Muy Totalmente falsos. Por favor, sí. A ver, yo creo que la sociedad tiene que tener en Diego, claro sí. una cosa que es la evidencia. Cuando yo sigo con el paralelismo entre el derecho, que conozco mucho menos, con la economía, que sí la conozco, a ver, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, si uno pregunta por la eminencia en derecho penal, es Zaffaroni. Zaffaroni. En la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, si uno pregunta por la eminencia, Es Keynes. es Olivera, que fue rector inclusive de la UBA, que es el padre de la inflación estructuralista. Vemos los resultados. Tenemos cada vez más delito y somos uno de los pocos países del mundo que tiene inflación. O sea, la sociedad puede pensar lo que piensa, pero eleva a esas figuras como grandes catedráticos que le dan la espalda
a la evolución de la ciencia en el mundo. Osvaldo, por favor. El discurso progresista a todos nos encanta, digo. Todos, A mí no. en A mí tampoco. nada. Está bien. Nada. Ok. Salvo a ellos son dos. del dúo Pardé, Salvo a ellos entonces. dos. Todo el discurso progresista generalmente Una utopía. es muy subyugante. Muy subyugante. Ahora, el problema es cuando la realidad te toca la puerta de tu casa, y te dice, ¿y cómo convenís ese discurso con lo que está pasando? Sí. A ver, yo digamos lo que quisiera preguntar a los especialistas, porque me imagino que digamos hay un sistema de contrapesos, ¿no? Es decir, si el juez hace un disparate, ¿sí? Y suelta a personas, ¿sí? Que después vuelven a delinquir, ¿no tiene ningún costo ese juez? Sí, el Pre- jurisdiccionamiento que nunca lo Exacto. ganan. Pregunta, si el policía se equivoca y comete un exceso, no tiene una instancia... Disponibilidad. Bueno, entonces, digo, ¿por qué, digamos, no nos preocupamos de que entonces, si vamos a estar adentro de este sistema, que funcionen las instituciones bajo esa lógica? Es decir, entonces, digamos, nadie tendría que estar poniéndose a... ¿Cómo? No se puede juzgar al delincuente, pero sí se lo puede juzgar el policía. No, bueno, entonces el policía lo juzgará a la instancia que Obvio. corresponde. Entonces se juzgará al juez en la instancia que corresponde y al delincuente en la instancia que corresponde. Digo, me parece, digamos, que eso debería ser lo más ordenado. Yo les voy a decir una cosa. Mira, quiero hacer un punto porque a mí me pareció formidable, brillante lo que dijo Seferino recién. En el fondo, sí, tanto con los temas de la seguridad como lo que pasa con la economía, que la manifestación de la enfermedad es la inflación, hay dos grupos. Hay un grupo que discute datos, que discute evidencia, ¿sí? Y que obra acorde a la evidencia empírica. Y hay un grupo de románticos que vive de espalda a los datos, que vive, digamos, o sea, en un mundo verdaderamente irreal, ¿sí? Con total falta de sustento empírico. ¿Y sabes lo que pasa? Son los dominantes. Son los que desde hace 30 y pico de años son los que están dominando la escena política. Y eso que se traduce, que la delincuencia vuela, que este país no para de estancarse, que estamos en el podio de inflación, es eso, es la discusión. Por eso siempre la discusión, Friedman a sus alumnos le decía, primero los datos. Primero los datos. Acá no discutimos el sexo de los ángeles. Los datos que dice en este tema, los abolicionistas hacen explotar la cantidad de delitos. Es lo que yo ejemplifiqué con lo de Santi. Olivera y lo de Zaffaroni. Exacto. Sí. Solo vuelvo al principio, digamos, en contra del señor liberal que defiende una posición. Gracias. Me siento honrado. Me parece que me muy digas bien. liberal. A mí Déjalo me terminar. siento honrado que me digas Orgullosamente. abolicionista. Sí. Y no soy me asesino vengas como a vos, denotar, dale. de ninguna manera te voy a Ay, por admitir Dios. Bueno, semejante es un poco mucho, show igual. acá. Obvio, esa falta a favor No de te los voy a meter asesinos. ese ¿Cómo no show, digo? Por favor, No te voy a meter ese show porque no tiene sentido, hago de cuenta que ni me lo dijiste porque ya te conozco. Así Pero, que, digo, de alguna manera, lo a vos que te conozco lo que por tus defiende- resultados. Sí, Por favor. claro, y yo también, justamente. Digo, todos donde por lugares que Por lo aplicó tanto, mi sí, receta yo no me voy a fueron poner a un discutir con triunfo. vos. Milei, sí, No me déjalo voy, terminar. Sí, no sí. me voy a poner a Respetuoso, discutir con el señor como Adelante. él quiere, no voy a entrar en su juego. Simplemente quiero decir que es necesario destacar, como dijo acá el doctor, que en este caso también no debemos dejar de lado la intromisión evidente del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Es más allá de la colaboración de la que habla Sapsay, de un poder con otro o de una interdependencia que podría existir. Acá hay una intromisión, una presión hacia el juez. ¿Por qué tiene que ofrecerle, digamos, abogados si ya el policía los tiene? Puede ser que tenga un abogado particular o un defensor oficial. Me parece que se orquestó todo un circo de prensa inadmisible. Y la cuestión es por qué. Macri evidentemente necesita mejorar su imagen. Eso lo dicen todos los diarios, por ejemplo, los digitalizados del País, El Mundo, que, presenta la noticia como que Macri hace y toma una serie de medidas como para mejorar su imagen, porque evidentemente, le respondo otra vez la pregunta, estamos peor que antes en el sentido de que el solo hecho de que se esté defendiendo una política neoliberal que no tiene de ninguna manera en cuenta la exclusión social, sino que hay cada vez más exclusión social, cada vez hay más desempleo, hay cada vez más insensibilidad y no hay una política social coherente, de manera que es vital considerar que tenemos que hablar de la cuestión de fondo, el conflicto originario de lo que sucedió. ¿Qué pasó con la persona que intentó asaltar al turista?
qué habrá pasado en esa familia, en el contexto. No, No digo que lo social, las personas tienen la culpa. No estoy diciendo que No, las pero aparte va en contra de eso. discurso absolutamente representación de la justicia. Es una mujer con una venda, ¿no? El señor está diciendo, sacale la venda a la justicia. Eso es lo que está diciendo el señor. La justicia es una mujer con una venda. El señor dice, sacale para que veamos a ver de dónde viene. Esto está claro. No se puede asimilar. Vamos de a uno. Sí. Santiago, vos fuiste muy claro al principio. Argentina es un país que hace 50 años, 60 años que discute lo que ya no se discute en ningún lado del mundo. ¿Y por qué discutimos estas cosas? Porque hace 50 o 60 años que venimos haciendo lo mismo y hay que cambiar. Muy sencillo, si tenemos cada vez más delito es porque la justicia está lleno de jueces y abogados abolicionistas. Y si tenemos una economía que no crece, que no genera empleo y que vive en una trampa de alta inflación hace 50 años, es porque tenemos un ministro de Economía y un Banco Central lleno de keynesianismo. No es Entonces, abolicionismo. para cambiar, tenemos que dejar de hacer lo que venimos haciendo hace 50 años, aplicando las mismas recetas, tanto en lo legal como en lo económico. ¿Cuál es su opinión acerca de Zaffaroni? Bueno, que es un penalista prestigioso, que es, digamos, no es abolicionista, él reconoce que no es abolicionista. Eso es otra falacia que se promueve, digamos, así que me parece el neoliberalismo que promueve esa falacia. ¿Cómo? El neoliberalismo promueve esa falacia que vos decís. ¿Qué frase? Te jodí. Falacia, sí. Sí, por favor. El neoliberalismo promueve más bien políticas criminales de la derecha y de la mano dura y de la desocupación. Esa es la técnica. Vos no sabés nada de categorías políticas, me parece. Y seguramente, seguramente que usted tampoco. Estás mezclando cualquier cosa, realmente. Me parece que Zaffaroni es un jurista reconocido internacionalmente. Digamos, yo que estuve, por ejemplo, trabajando en España, digamos, Zaffaroni está reconocido, digamos, en la academia. Nosotros de Usina de Justicia somos críticos y queremos que haya políticas criminales ciertas y que apunten a la baja delictual. Una de ellas, una experiencia absolutamente exitosa, es la de Nueva York, la de Los Ángeles, que se aplicó a los 20 años de la de Nueva York con una economía en ruinas, e igual el delito siguió bajando. La realidad es, como dice Javier, hoy Nueva York tiene el 10% del delito de cuando empezaron a aplicar la tolerancia cero. Entonces, Estados Unidos quizás no es ejemplo de seguridad porque hay países mucho más seguros, pero es ejemplo de recuperación. Estados Unidos, yo viví 10 años en Estados Unidos, yo sé lo que era que no poder pasar por el Central Park y hoy ir y caminar y pasear con mi familia. Entonces sí sirve eso. Y lo de Gary Becker es absolutamente cierto. Gary Becker lo único que decía, no se queden en las leyes y en poner leyes que sean muy severas, porque el delincuente va a creer que esas leyes le van a ser aplicadas si realmente hay jueces que se las apliquen. Entonces necesitamos las dos cosas, una buena policía, jueces que apliquen leyes un poco más duras que las que tenemos. Visita las listas de reproducción. Búscanos en las redes sociales. Suscríbete.